Vamos a compartir entonces la palabra de nuestro Dios. Abra su Biblia, Primera de Corintios. Vamos a tener dos porciones de las Escrituras como base. Primera de Corintios, en el capítulo 2. Vamos a leer una porción un poquito más larga. Ponga ahí usted una marquita en su Biblia. Y luego, Filipenses capítulo 2. Ahí también va a poner otra marca para que cuando busquemos usted pueda llegar fácilmente y no nos desconcentremos. Aun cuando es probable que busquemos otros pasajes, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios. Vamos entonces a Primera de Corintios capítulo 2, del verso 10 al 16. El enfoque, hermanos, ponga atención entonces, el enfoque va a estar principalmente en el verso 16 de Primera de Corintios capítulo 2, pero vamos a leer del verso 10 para tener algo de contexto. ¿Me va siguiendo, verdad? Dice así entonces la palabra de nuestro Dios. Pero Dios, voy a leer el 9, para que no quedemos cojitos ahí, ¿ya? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Ama usted al Señor? Amén. Fíjese usted, Él ha preparado cosas maravillosas. Dice entonces, pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Verso 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y ahí está un poco, hermanos, el énfasis hoy día. Me llamó mucho la atención. Yo lo he leído en más de alguna ocasión. Y esto de que más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿No les parece interesante esto para nosotros? Nosotros que manifestamos amor hacia Jesús, nosotros que queremos hacer las cosas que a Él le agradan, nosotros que hemos cantado que queremos hacer su voluntad. Dice, nosotros, más nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significará eso para nosotros de manera práctica? ¿Qué significa? Bueno, ahora le invito a que busque entonces Filipenses, donde había puesto usted su marquita, y solamente en el verso 5, mire, nos vamos para unirlo con el otro, el verso 5, sin leer completo, ya nosotros conocemos este pasaje, Filipenses capítulo 2, verso 5, y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Estamos hablando, ya vamos a definir un poco lo que significa la palabra mente y si está asociada con este sentir que va más allá, que puede incluir parte de las emociones, pero va más allá de las emociones, es más allá de sentir algo en el corazón, sino que no solo lo siento, sino que además lo ejecuto. ¿Me va siguiendo la idea, verdad? Muy bien. Tenemos estos dos textos principales, ¿verdad? Leímos del 9 al 16 en Primera de Corintios, poniendo énfasis al verso 16, más nosotros tenemos la mente de Cristo, y luego lo estamos de alguna forma apoyando en Filipenses capítulo 2, verso 5, donde dice, haya pues este sentir
que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, hoy día, hermanos, el título del mensaje es La mente de Cristo. Y fíjese que a modo de introducción, Pablo, dentro de algunas cosas generales o básicas del pasaje, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, revela que la única persona que puede instruirnos algo acerca de Dios es el Espíritu de Dios. Lo está dejando claro. El Espíritu de Dios es el único que conoce y sabe las cosas de Dios. Él, en este caso, hace una analogía, ¿verdad?, humana, en donde dice que los sentimientos, o hay sentimientos tan personales, hay cosas tan privadas en la experiencia íntima que solo lo conoce el espíritu humano que habita en nosotros, ¿verdad? Hay cosas, hay dolores, hay sentimientos que por más que intentemos ponernos en el lugar del otro, solo lo sabe el espíritu que habita en nosotros. Lo mismo dice en el caso de Dios. Hay cosas profundas e íntimas de Dios y que solo su espíritu las conoce. Y su espíritu es la única persona que nos puede guiar a un conocimiento realmente íntimo para con Dios. Eso está claro. Por otro lado, dice que no todas las personas pueden entender las cosas espirituales. Lo está diciendo. Pero sin Dios, ¿verdad?, sin haber nacido de nuevo, siendo un hijo de Dios, vive como un pollo mirando solo las cosas terrenales. Pero una vez que conoce a Cristo, vuelve a nacer. Hay un nuevo nacimiento y ahora ha nacido para ser un hijo de Dios, que en la analogía es un águila. ¿Me sigue la idea? Entonces, ahora como águila, para vivir como águila se necesita ser un águila. No se le puede pedir cosas a personas que no han nacido de nuevo, que vivan como hijos de Dios cuando no lo son. Por eso, recuperando la identidad. Ahora, si nosotros hemos vuelto a nacer, si nosotros hoy día estamos en Cristo, somos águilas y por tanto, sí se nos puede pedir que vivamos como águilas, recuperando la identidad. Y esa fue un poco la idea del mensaje, porque lamentablemente, ¿cómo funciona este mundo, este sistema nos apremia y muchas veces siendo águilas estamos comiendo en los charcos, estamos con la otra vista terrenal? Ya vimos características del águila, vemos las cosas desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Tenemos una mirada, ya lo que es grande aquí en la tierra, mirado desde arriba, se hace pequeño, ¿verdad? Entonces muchas cosas descubrimos. En este caso, estableciendo un poco esta comparación, dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Para él son locura, ¿verdad? No las puede discernir, porque aquí no podemos usar la lógica humana, sino que es el Espíritu quien revela para poder discernir lo que es espiritual. Entonces, no todas las personas pueden entender esta situación. Pablo habla de que las cosas espirituales las interpretan las personas espirituales. Ahí hay una palabra griega que se usa, la palabra pneuma o neuma, que se traduce como espíritu, y pneumatikoi, que es espiritual o que es guiado por el espíritu. Entonces, y están en el caso de los naturales, es una palabra griega, usted la puede buscar si quiere después. La pronunciación, siempre les he dicho, físicos, suena como físicos naturales, ¿ah? Es de la vida física de todos los seres humanos que compartimos todos los seres vivos, ¿ya? Natural. Y Pablo en este caso habla del hombre físico, ¿verdad? El natural es el que vive como si no hubiera nada más allá de esta tierra física. Él no ve más allá de lo físico y no ve nada más que necesidades materiales. Una persona así definitivamente no puede entender las cosas espirituales. No cree que haya nada más allá de la satisfacción personal. Estas personas así consideran que almacenar bienes en este mundo es lo que realmente cuenta y eso los hace ser poco generosos o no entienden la generosidad. El que no piensa que no hay nada más que de las cosas de este mundo jamás podrá entender las cosas de Dios y le resultarán sin sentido. Para el hombre natural dice que las cosas de Dios, las cosas espirituales son locura, no las puede entender. Planteando esta interpretación general, nos vamos a concentrar entonces en la mente de Cristo. ¿Qué es mente? ¿Qué es mente?
El diccionario griego-español comúnmente usado, ¿verdad?, es el Vine, hay otros más, pero es bastante aceptado con sus traducciones. Define mente, nous en griego, dice que en general se define como el asiento de la conciencia reflexiva, que logra pensar, considera o considerando las facultades de la percepción y la comprensión y los sentimientos de juicio y determinación. Mire usted, no es tan fácil tampoco entenderlo de buenas a primeras, pero se entiende que tiene que ver con los pensamientos, con la capacidad de entender, con la capacidad de reflexionar, con la capacidad de juicio, y no solo con esa capacidad, sino que con los sentimientos que se mueven al nivel de nuestra mente. Y de eso mucho más podemos hablar. La ciencia tendrá mucho más que decir con respecto al tema. Pero para nosotros nos interesa qué quiere decir llegar a tener la mente de Cristo. Porque dice, y vosotros o nosotros tenemos la mente de Cristo. Y eso a mí, de alguna forma, me sacude. Yo quiero comprobar y quiero saber qué significa tener la mente de Cristo. Mire, aquí hoy día, mientras escuchaba, mi hermano estaba ministrando la alabanza, estuvimos orando en el templo, y de alguna forma yo confirmaba la palabra que hoy día el Señor tenía para nosotros. Y eso me produce un frío en mi cuerpo de decir, Señor, gracias, porque de hecho todos lo necesitamos. La palabra de Dios es la única herramienta capaz de penetrar cada espacio de nuestra mente con la verdad y la gracia del Señor Jesucristo. La palabra de Dios es esa herramienta capaz de penetrar. Hermano, todo lo que necesitamos nosotros es que la palabra entre y penetre, ¿verdad?, con la verdad y la gracia de Cristo Jesús. Hebreos 4:2, que conoce lo que dice, porque la palabra de Dios es viva. Yo sé que usted ve un libro impreso como muchos otros, con tinta, hoja blanca, ¿verdad?, tiene títulos, pero más que un libro escrito con tinta, esta palabra que usted lee es una palabra viva, eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, que Dios abre nuestro entendimiento. La palabra es la única capaz, la palabra de Dios es la única capaz de penetrar todo nuestro espacio en la mente. La palabra es la que posee o tiene poder para convertirnos a Cristo Jesús. ¿Por qué está usted aquí? Por la palabra. La palabra se reveló, la palabra llegó a su corazón, y esa palabra, el mismo Dios, el mismo Señor abrió el entendimiento para que podamos conocer a Dios. Cuando verdaderamente lo conocemos, hermanos, la mente pierde su deseo de autopreservación y trasciende al propósito original, que es servir al Espíritu. Fíjese usted, estamos en una tremenda batalla. Antes, nosotros sin Cristo batallábamos en este mundo y estábamos enfocados solo en este mundo. Una vez conocido Cristo, viene la lucha de apropiarnos de la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, la tierra donde el alma se satisface y está plena. Pero estamos en lucha. ¿Y qué significa esto, hermanos? Que entendiendo de que cuando conocemos a Cristo, ¿verdad?, ahora nuestra alma pierde este deseo de autopreservarse. Yo puedo hacer todo en sí mismo, yo puedo tener esto, ya deja eso de lado y trasciende a su propósito original. Hermanos, nosotros hemos nacido para glorificar al Señor, para darle gloria a nuestro Dios. Y usted sabe en su interior que está en una lucha, porque usted en el espíritu quiere agradar a Dios y en la carne hace los deseos de la carne. Todos los cristianos están en esa lucha y en esa batalla. ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué le dijo al pueblo? La tierra es de ustedes. Aprópiense, tómenla. Yo les doy victoria. La victoria está, hermanos. La victoria está. El tema es que, ya sabemos, hay que guerrearla. Hay que lucharla. ¿Con qué? Con las armas de la fe. Hoy día queremos descubrir algo.
¿qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué significa? ¿Cómo nos apropiamos de esto tan maravilloso? ¿Cuántos quieren tener la mente de Cristo? Yo quiero tener la mente de Cristo. Si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, ustedes tienen la mente de Cristo, ¿qué digo yo? Amén, yo la recibo, yo tengo la mente. Ahora lo que estoy pidiendo, digo, Señor, ¿qué significa esto? La tengo, pero ¿qué pasa? La mente en Cristo Jesús se levanta muy por encima de la vida y las ambiciones miserables de este mundo, llegando a un nivel de la verdadera sujeción y la autoridad del reino de Dios. Tener la mente de Cristo es subir o ascender a los anhelos miserables o a las ambiciones miserables de este mundo y encontrar en la verdadera sujeción al reino y a la autoridad y al reino de Dios. ¿Quiere seguir teniendo la mente de Cristo? Y yo digo, amén, amén, claro que sí, voy por eso. A través de su palabra, Dios nos aconseja, ¿verdad? Nos habla y nos aconseja de cómo vivir de acuerdo a su voluntad para establecer sus diseños celestiales en nuestras vidas. Cómo debemos actuar y pensar de tal manera que lo hagamos como Él lo hace. Él dice, bueno, en este mismo pasaje, ¿verdad? En 1 Corintios 2:16, que fue lo que leímos al principio, dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, repito de nuevo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este pasaje, hermanos, quiere decir que todos los que son hijos de Dios, que han confesado que Jesucristo es su Señor y Salvador, poseen su mente. ¿Escuchó? Poseen su mente. Esto significa que nosotros deberíamos pensar y mirar como Él lo hace. Debemos evaluar, ¿verdad?, como Él lo hace y ser transformados a la manera de Jesús. ¿Cuántos saben que cuando partieron su vida cristiana, no sé si al principio o en el proceso, pero el propósito del Padre es hacernos semejantes a su Hijo Jesucristo? ¿Usted lo sabe? Usted está en las manos del Espíritu Santo y usted está siendo moldeado o moldeada a la imagen de Jesús. Nuestra alma, hermanos, tiene que poseer la mente de Cristo. Esto es extraño para nosotros. Esto no es común para nosotros. Por eso, esto no se puede entender con la razón. Esto hay que discernirlo en el Espíritu. Fíjese un ejemplo. Dice que los que están en Cristo son hijos de Dios. Y quizás cualquiera en el mundo pensase que para ser hijo de Dios habría que ser igual a Jesús y comienza a intentar ser igual a Jesús por su fuerza para algún día ser un hijo de Dios. La Biblia me dice que en Cristo soy una nueva criatura, soy un hijo de Dios. La Biblia, la palabra de Dios me dice que en Cristo soy santo. Y cualquiera piensa afuera que para ser santo yo tendría que ser una persona intachable y que no falle jamás. Pero la Biblia me dice que yo soy santo. Me dice que yo soy apartado para Él. Me dice que soy una nueva creación. Entonces, como lo hemos dicho en otras veces, en otras ocasiones, nosotros comenzamos la carrera cristiana, la carrera de la fe, con un tremendo capital. Dios me declaró justo. ¿Somos justos? Declarados justos por la fe, no por nuestros méritos. Ahora que tengo todo este capital en mis manos, ahora que Dios me ha declarado en esta condición, lo que dice Dios, ahora vivan como lo que son. Si antes eran pollos y ahora son águilas, vuelen y hagan la vida de las águilas. Si antes eran criaturas de Dios, ahora son hijos, vivan como hijos, vivan como justos, vivan como santos, vivan como hijos de Dios. Entonces, hermanos, cuando dice vosotros tienen o nosotros tenemos la mente de Cristo, es que nos tenemos que apropiar de esta verdad, pues. ¿O no es así? Nos apropiamos de esta verdad. Nuestra alma debe poseer la alma de Cristo para poder controlar la actividad de nuestra mente, para poder pensar como Cristo piensa. Las emociones y la voluntad son dos centros los cuales son muy importantes en el alma. Las emociones, ¿verdad? Y la voluntad para poder controlar nuestra mente. Hubo un mensaje tiempo atrás. Decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. ¿De qué corazón estaba hablando? La mente. Es otro enfoque.
aquí estamos hablando de lo que significa la mente de Cristo. Y queremos ver de manera práctica, hermanos, porque ya sabemos, yo me quiero apropiar de la mente de Cristo. Yo sé, así como soy hijo de Dios, soy justo, soy santo y vengo a vivir o quiero vivir de la misma manera que lo dice Dios. Ahora, cuando Él me dice, ustedes tienen la mente de Cristo, yo digo, Señor, muéstreme ejemplos de la mente de Cristo. Muchos de nosotros ya lo sabemos. El Espíritu Santo nos va a recordar hoy día algunas cosas y que son necesarias que estén presentes para poder avanzar y crecer y amar a Dios como queremos hacerlo. Primero, lo que no es tener la mente de Cristo. Lo que no es tener la mente de Cristo. Cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Tendría que ver con la inteligencia. Jesús fue muy inteligente. Yo creo que era inteligente Jesús. Yo creo que sí. Toda la sabiduría estaba en Él. Pero se referiría, haya pues esta inteligencia que hubo en Cristo Jesús, lo que quiso decir el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Definitivamente creemos que no. Esto de la inteligencia nos suena a lo que es la materia gris, como lo llaman los científicos. Entonces, el apóstol Pablo, por el Espíritu, se refería a que haya esta capacidad intelectual en nosotros. Si fuera así, los mejores cristianos serían los genios o los científicos. Y no es así. Entonces, los mejores cristianos serían los estudiantes de las universidades. Quienes estudian, ¿verdad?, y avanzan en sus estudios, por lo regular son bastante inteligentes. Pero esto no está de acuerdo con el testimonio bíblico. Jesús no predicó en las universidades de su época. Sus discípulos, ¿quiénes eran? ¿Eran los más eruditos de aquel tiempo? No, hermanos. Eran de las clases más pobres y más comunes. Muchos de ellos deben haber sido muy inteligentes, pero no todos eran lumbreras. A veces, el hermano o la hermana más humilde de una iglesia es esa persona que tiene la mente de Cristo y no los jóvenes, los universitarios o los genios que muchas veces, cuando uno es joven, a veces es un poco arrogante del conocimiento que ha adquirido y muchas veces quiere pasar por encima de los demás en base a su sabiduría. Pero no es así, ¿verdad? En este caso, para con Jesús. Ahora quizás lo que quiso decir el apóstol Pablo por el Espíritu es que haya esta sagacidad que hubo en Cristo Jesús. ¿Sería eso entonces? Hay muchos en este mundo que son hábiles, ¿verdad? En este caso, para zafarse de cualquier situación difícil. Siempre tienen una palabra a flor de labio. No les cuesta absolutamente. Siempre tienen la respuesta para todas las cosas. Ahora, si fuera así, hermanos, los abogados llevarían, y no quiero ofender a nadie en este caso, pero si fuese así, los abogados la llevarían como los mejores cristianos, ¿verdad? En este caso. Pero sabemos que a veces los más sagaces y los más listos muchas veces son los más inescrupulosos y sin principios. No estoy hablando de eso de los abogados, por si acaso, ¿eh? Pero nosotros podemos ver muchas veces que es así. Ahora, tener la mente de Cristo significaría quizás que esa sabiduría que viene con los años. ¿Ah? Los años tendría que ver con eso. Algunos creen que mientras más viejo, mejor cristiano. ¿Usted cree que sea así? Si fuera así, los más ancianos serían los mejores cristianos. Y no necesariamente lo vemos así. Sin embargo, sabemos que la edad por sí misma no hace a nadie cristiano. No porque usted lea la Biblia y por mucho tiempo vaya al templo, usted es cristiano. No, sabemos que no es así. Sabemos que es por gracia. La sabiduría que trae la edad muchas veces está distante del reino. A veces nosotros hablamos de lo que hemos visto en los años de vida, pero a veces esas mismas experiencias no se ajustan a lo que tiene que ver o con las instrucciones que tienen que ver con el reino. A veces difícilmente las personas maduras reciben el Evangelio, pero no vamos a poner límites con respecto a eso. La sabiduría que trae la edad no necesariamente es cristiana. Entonces, hermanos, nos planteamos la pregunta: si el tener la mente de Cristo no se puede medir en términos de la inteligencia, de la sagacidad o de la ancianidad, entonces, ¿qué significa tener la mente de Cristo? Nos seguimos preguntando. ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer
¿Qué podríamos hacer frente a esto? Lo primero o lo mejor que podemos hacer, hermanos, fueron las actitudes que tuvo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Yo sé que usted muchas de estas las conoce, pero es necesario que usted hoy día las almacene. Usted le pidió que abra el entendimiento al Señor, le amamos, queremos ver las cosas como Él las ve, queremos hacer las cosas como Él las hace, y para eso vamos a tener que considerar cada una de estas características o de estas acciones que tuvo Él aquí en la tierra. Antes de comenzar, hay un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. El Señor está entregando las últimas instrucciones. Ya ha de ser crucificado, tiene que ir a la cruz, pero está entregando las últimas enseñanzas a sus discípulos. Y en el pasaje en Juan, busquémoslo. Juan 13, entonces, dice, Jesús lava los pies de sus discípulos. Ese es un subtítulo que tengo en el pasaje. Voy a leer, no quiero extenderme mucho, en el verso 5, dice, en el verso 3 mejor, yo siempre hago lo mismo. Verso 3 dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó. Mire, esto es interesante, este verso es interesante. Mire, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios. O sea, consideremos quién es Jesús. Consideremos primero quién es Dios. Inmediatamente consideremos quién es Jesús. Pongámonos en ese contexto. Y ahora sigamos leyendo. Dice entonces, verso 4, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Me salto porque ahí viene un diálogo entre Pedro, ¿verdad? Que no es el verso, pero para que vean, ¿qué está haciendo Jesús? En el verso 13 dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberos lavaos los pies los unos a los otros. Verso 15, y aquí es lo que quería poner énfasis. Dice, ¿por qué? Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Quiere tener la mente de Cristo? Empecemos a entender. Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios hecho carne, habitó entre nosotros, se hizo uno de nosotros. Si uno pensase aquí en la tierra, Él tenía una gran jerarquía, toda la jerarquía. Los reconocieron. Él dice, ustedes dicen, yo soy su maestro, el que les enseñaba. Pero no solo era su maestro, sino que ya le conocieron mayormente y dijeron, Él es el Kyrios, es el Señor del universo, Él tiene autoridad. ¿Se acuerda cuando le reconocieron, cuando hizo callar la tormenta, cuando estaban en el mar? ¿Se acuerda cuando estuvieron en el monte de la transfiguración? En aquel momento ellos reconocieron, ¿verdad?, que Jesucristo es el Kyrios, es el Señor del universo. Lo conocen. Ahora, frente a eso, les está diciendo que Él, como el Señor del universo, el dueño, Él lava los pies de sus discípulos. Él está dispuesto a servirlos. Así que, como Él lo hizo, nosotros hoy día debemos hacer lo mismo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Ejemplo os he dado. Entonces, la primera característica que encontramos, ¿verdad?, o pueden haber muchas más, pero dentro de las que pudimos rescatar, en Jesús hubo una actitud de resignación. Resignación. Como hombre, estoy viéndolo desde la perspectiva de hombre, al igual que nosotros. Este es el fundamento del verdadero carácter cristiano. Lo vemos en Lucas 22, cuando está orando en Getsemaní. Y ya sabemos la historia. Él debe ir a la cruz, debe cumplir el plan de Dios, de venir a esta tierra, vivir como uno de nosotros, ¿verdad? Y luego morir, cargar la mugre y la escoria de esta tierra en Él que es santo, santo, santo. Es tal esta condición, es tal, no es que Él no quisiese hacerlo, no es que tuviese la disposición, sino que siendo santo, santo, es que, mire, pensemos que usted
va a una fiesta, a lo mejor es muy mala la comparación, pero piense que usted va a una novia que va vestida de blanco, va a su boda y tiene que pasar por un charco de barro que le llega el agua hasta la cintura. ¿Cómo se sentiría? Y no hablemos de barro, sino que hablemos de otras mugres que pudiesen haber. ¿Usted se estaría tan dispuesta a pasar por ese lugar? Diría, bueno, no, yo voy. No querría, por lo que eso significara para usted. Pensemos en la santidad del Señor, que nunca vio pecado, que no conocía lo que pudiese ser eso y que tuviese que cargar esa escoria, esa mugre en Él. ¿Y qué hace Él, hermanos? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Resignación. Nosotros seguimos luchando contra nosotros mismos, pues hermanos, porque usted hoy día sabe que es una hija o un hijo de Dios, pero usted todavía le cuesta y dice, se haga mi voluntad y no la tuya, Señor. A lo mejor no lo dice usted así, pero en la práctica, yo lo estoy poniendo así muy gráfico, pero en la práctica usted dice, Señor, esta es tu voluntad, y Jesús estaba en la misma, y Señor, esta es tu voluntad, esto para mí es difícil, esto para mí es complejo, guardando las proporciones. Pero muchas veces nosotros seguimos batallando y no queremos resignarnos a que la vida le pertenece a Él y que se haga su voluntad en nuestra vida. Entonces, deseosos de estar ausentes a este cuerpo de nuestro propio interés y presentes a la voluntad de Dios. Mente de Cristo, resignación. Jesús dijo, yo no puedo hacer nada por sí mismo, según oigo así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, de mi Padre. ¿Cuántos de nosotros que queremos la mente de Cristo tenemos esta actitud de resignación y decir, yo parto este día, Señor, y yo verdaderamente quiero que se haga tu voluntad conscientemente? Dice Romanos 15:3 que Cristo no se agradó a sí mismo, ni Cristo se agradó a sí mismo. Lo podría haber hecho. ¿Cuántas cosas pudiese haber conseguido Jesús? ¿Cuántas? Lo que Él quisiese. Incluso cuando lo tomaban preso, dice, yo le diría a los ángeles que envíen una legión y me soltarían. Cuando Pedro saca su espada, lo podía hacer, no lo hizo. El Salmo 48 habla también de esto y dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu palabra está en medio de mi corazón. Esto debería ya empezar a ser parte de la mente de los cristianos. La mente de Cristo, resignación, el hacer tu voluntad, oh Dios, no mi voluntad, tu voluntad. Aunque choque con mis intereses, aunque choque con lo que yo deseo aquí en la tierra. Gran desafío. ¿Quiere tener la mente de Cristo? Amén, digo yo. No solo resignación vemos en Cristo, sino que además vemos consagración. En Lucas capítulo 2, Jesús está de 12 años, van a Jerusalén a adorar, va con su madre, va con su papá. No sé si estaba José en ese tiempo, parece que ya no estaba. Y van a Jerusalén a adorar y ellos regresan. ¿Qué pasa con Jesús? Se quedó en el templo. Hay una lección detrás de eso. No es la desobediencia deliberada, sino que sencillamente en los asuntos del Padre eran para Él lo más importante del mundo. Para Jesús, en la mente de Jesús estaban los asuntos del Padre. Eso era lo más importante para Él. Y lo dice en Lucas 2:49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Hermanos, nos preguntamos, ¿está este grado de consagración dentro de lo que tenemos como iglesia local? Y decir, en los negocios del Padre me interesa estar. Mire, ni siquiera estamos pidiendo o ni siquiera estamos hablando de que usted, por decirlo de alguna forma, venga todos los días al templo. Aquí tiene, los consagrados son los que vienen todos los días al templo. Esos son los realmente consagrados. No estamos hablando de eso, sino que en la medida de lo que Dios mismo va solicitando para el progreso de su reino, para el progreso de su obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir con la mente de Cristo, ¿saben qué? A los que están a nuestro alrededor, ustedes me buscan, no estuve ayer o no estuve anteayer, ¿dónde estaba? ¿Saben dónde estaba? En los negocios de mi Padre. En eso estoy.
Eso es locura para el mundo, para el hombre natural, para las personas. No lo entienden. Sus amistades, sus familiares que no han podido ver, ¿verdad?, el reino, va a ser locura. ¿Cómo puedes estar en eso? Eso es fanatismo. Ya lo hemos dicho. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Él estaba plenamente dedicado. Me es necesario hacer las obras de aquel que me envió. No es que no nos envió Jesús a hacer algo, no. Nos envió, claro que nos ha enviado. Y vamos a poner nuestros esfuerzos de acuerdo a lo que Él nos está mostrando. En mi experiencia con Dios, yo no sé si usted recuerda, pero decía que Dios nos invita a unirnos a su obra. ¿Recuerda usted? Entonces, dice que Dios siempre está obrando, siempre. Mire, Dios, a pesar de todo lo que esté pasando en el mundo, Dios sigue obrando, Dios sigue obrando. Entonces, mientras Él está obrando, Él nos invita a unirnos a su obra y nos muestra. Dice que cuando Dios muestra, cuando Él está haciendo algo, yo veo donde Dios está haciendo algo. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Unirme donde Dios ya está haciendo. Y para unirme, ¿verdad?, cuando Dios habla y dice, miren, yo los necesito, yo quiero que hagan esto y esto otro, ¿qué tenemos que hacer? Viene una crisis. ¿Se acuerda? Que venía la crisis. ¿Por qué? Porque esto nos cambia el panorama, nos desenfoca de nuestro día a día, de nuestras necesidades, de lo que queremos hacer. Y esa crisis de fe necesita hacer ajustes. Necesitamos hacer ajustes en nuestra vida para unirnos a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que a través de eso conozcamos a Dios por experiencia y por supuesto se cumpla su propósito. Entonces, Jesús, cuando estaba con la mujer en el pozo, ¿verdad?, con la samaritana en el capítulo 4 de Juan, los discípulos le dijeron, Señor, anda a comer, ven, no has comido. Y Jesús le dice, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del Padre y acabe ahora. O sea, Él tenía en mente, hermano, el pensamiento de Jesús era definitivamente hacer la voluntad del Padre. Consagración. Resignación, consagración. Qué privilegio entonces de ser partícipes de la actividad, de ser colaboradores juntamente con el Señor en el propósito del Padre. Haya pues en vosotros este sentir también que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué más encontramos? Otra característica sería la mansedumbre. Esto es muy importante como parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Porque donde está ausente esta semejanza con Cristo, también hay un terreno abonado para el crecimiento de la soberbia, de la presunción, del egoísmo, de la envidia, de la altanería y del amor por los placeres más que del amor por Dios. Mansedumbre, hermanos, mansedumbre. Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 10, en el verso 1, dice, por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Les está hablando por la mansedumbre y la ternura de Cristo. Filipenses 2:7 dice que Él se humilló tomando forma de siervo. ¿Se fija usted? La mansedumbre, la humildad. Haya pues en vosotros también estos sentimientos. Mateo 5:5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bien, felices y dichosos los mansos. Ellos serán conducidos y se les enseñará su camino. Salmo 25:9 dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mira usted qué interesante. Isaías 29:19. Busque ese texto. Dice, entonces los humildes crecerán en alegría, en Jehová, y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Pobre, cuando habla y aún los más pobres, nosotros sabemos la intención, sino que los pobres en espíritu, ¿verdad? Los pobres en espíritu, aquellos que necesitan, se someten, son humildes frente a Dios, saben que deben someterse ante su autoridad. Entonces encontramos
esta característica mansedumbre. Haya pues en vosotros este sentir de ser mansos y humildes. Característica también de nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que la sabemos y yo no sé de qué manera la estamos practicando, pero tener un espíritu de oración. La oración se hace fundamental. Mire, Jesús, ¿cuántos viven ocupados hoy día? ¿A cuántos se les hace poco el tiempo? Yo me considero uno que se me hace corto el tiempo. Parece que es como, no sé, ya de verdad que me asombro de ver después de un día tan agitado y ya se está oscureciendo. Pasan las 2 de la tarde, un poquito, y ya está oscuro. Y ya estoy llegando a mi casa y se me fue el día y yo ya se fue otro día de nuevo. No sé si a usted le pasa. Y como que nos falta tiempo. Jesús aquí en la tierra fue la persona que estuvo más ocupada, pero siempre tuvo tiempo para orar. Mire usted, Él fue el hombre más ocupado aquí en la tierra y siempre tuvo tiempo para orar. Y en ocasiones estuvo toda la noche orando. De manera enfática, entonces, fue un hombre de oración. ¿Cuántos hombres y mujeres hay de oración? A veces nos cuesta pasar 5 minutos orando frente al Señor. La Escritura nos refleja, Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando. Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Alguna de sus oraciones, hermanos, Jesús nunca estuvo fuera de la comunión con el Padre, nunca, nunca. Toda su vida fue una vida larga e ininterrumpida de intercesión. Orad sin cesar. Hoy día participamos nuevamente de la oración y fue de verdad que enriquecedor. Se nos está haciendo cortito el tiempo, pero el tiempo que pudimos orar, de verdad que sentimos, y más que sentirlo, no quiero poner énfasis en el sentir, sino que sencillamente hay bendición en buscar al Señor. Hay bendición. Haya pues en vosotros también estos mismos sentimientos que hubieron en Cristo Jesús. ¿Qué mostró más? ¿Qué otra cosa encontramos en Cristo? En esta mente, en esa forma de pensar, ¿verdad? En los sentimientos, había simpatía. En otras palabras, Jesús tuvo empatía con los que estaban a su alrededor. Empatía, que tanto falta en este tiempo. ¿Sabe lo que prima hoy día? Indiferencia. Indiferencia. De alguna manera Él se manifestó cercano al dolor y al sufrimiento de los demás. Hoy día estamos tan ocupados de nuestros propios problemas, de nuestros propios dolores, que no podemos mirar hacia afuera. Yo preguntaba y decía, hermanos, en la mente del Señor está el amarnos, o Él nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo por nosotros y dice, miren, ustedes van a ser conocidos como discípulos, como mis discípulos, por el amor que se tienen los unos a los otros. Y en esta corriente que está llevando cristianos y arrastra lo que sea, para que cada día nos vamos alejando y para que cada día nos vamos perdiendo, hermanos, la iglesia cae en lo mismo. Y pregunto, ¿cuántos de nosotros nos hemos llamado para preguntar cómo está una hermana o un hermano que no ha venido? La necesidad. Hoy día, compartiendo también con una hermana, y mire, me pasa a mí, yo lo digo, siempre no me gusta poner mi propio ejemplo, pero ¿sabe cuál es la idea? Lo cuento como las dificultades que yo también encuentro. Esta palabra también es para mí. Corriendo, y tenía en mente llamar a una hermana, a un hermano, y corriendo. Y dije en algún momento, entré y dije, pásenme el teléfono. Y voy a tomar el teléfono y voy a marcar y voy a llamar. Y llamé. ¿Sabe lo que significa esa llamada para esa persona? Que está esperando una respuesta de Dios. Y llega esa llamada, llega en el momento oportuno y esa persona o ese hermano o esa hermana es capaz de glorificar al Señor porque está atento a sus necesidades. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando de repente alguna llamada? No sé, hermanos, no sé lo que Dios ponga en su corazón para saber de esa hermana o de ese hermano que no ha venido, más que juzgarle y decir, no, que no vienes, que no sé.
llamar y saber. Empatía de saber lo que está pasando, de saber qué situación está viviendo. Jesús lloró con los que sufrían. Lloró frente a la tumba de Lázaro. No porque no lo pudiese hacer, sino que por el dolor que había en las personas. Lloró frente a la ciudad, una ciudad que no se convertía. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades y se nos enseña que debemos llorar con el que llora y alegrarnos con el que se alegra. La gracia de Dios nos permite manifestar en todo su esplendor el amor fraternal. Iglesia, despierta. Añade a vuestra fe virtud, y a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia amor fraternal, y al amor fraternal el amor ágape, crecimiento espiritual. Hermano, iglesia, despertemos, queremos crecer, amor fraternal. Es que será importante que yo pueda llamar a alguien, o nunca lo he hecho, o no es lo que más me acomoda. Hermano, resignación. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo voy a querer estar en una iglesia fría? Nunca me llaman, nadie se preocupa de mí, fallo una vez, ya hablemos, una vez puede ser. Ya no vino, pasó cualquier cosa, no vino. No vamos a andar como carabineros tampoco, por hermano. ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó? ¿Se quedó dormido? No, ese es el punto. Estamos buscando mantenernos arropaditos, juntitos, unánimes, esperando que se cumplan las promesas de Dios, sustentándonos, apoyándonos, orando los unos por los otros, bendiciéndonos los unos por los otros. Entonces, hermano, de repente a lo mejor no es lo habitual suyo, pero sepa usted que su llamada en el Señor, porque usted es un hijo de Dios, y como hijo de Dios tiene el Espíritu Santo morando en usted, y como hijo de Dios usted tiene una identidad que es distinta a la que tenía antes. Su palabra puede ser de gran bendición para aquel que está en necesidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Debemos crecer en el amor fraternal, debemos crecer en la preocupación. Jesús manifestó el dolor ante la incredulidad de los demás. Dice Marcos 3:5, dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, son estos sentimientos encontrados, dice, entristecido por la dureza de sus corazones. Mire usted, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Él conocía la necesidad de la gente y también de su propia capacidad para ayudarlos, y se entristecía ante la locura de ellos al cometer suicidio espiritual. El que no cree, de alguna forma, se suicida espiritualmente. Como obreros cristianos que conocemos la necesidad de aquellos que no conocen a Cristo todavía, también nosotros sabemos el remedio. Mucha gente sufre aquí en esta tierra y quizás el sufrimiento profundo o mayor está en su alma, está en su corazón. Y el remedio para ese sufrimiento, ¿quién es? Quiero escucharlo, ¿quién es? Es Cristo, es Jesucristo. Ese es el remedio, hermanos. Lo que va a liberar tu alma, le va a dar sentido a tu vida, más allá de lo que puedas tener o lo que dejes de tener. ¿Nos afecta esta incredulidad, hermanos, con verdadera tristeza de corazón? ¿Tenemos esta disposición en nosotros? ¿Nos afecta esta dureza de corazón? ¿Derramamos lágrimas por aquellos que amamos y por aquellos que también no? ¿Por aquellos que no conocemos? Benevolencia, como la última. El gran propósito de su vida fue mostrar bondad y dar ayuda. Cristo fue benevolente. Hechos 10:38 dice, como Dios ungió por el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del corazón. Para llevar a cabo esto estuvo constantemente en busca de las oportunidades para hacer el bien, para mostrar la bondad de Dios. Y pareciera que hoy día la iglesia le anda haciendo el quite a las posibilidades de hacer el bien. Hay tantas cosas en donde hacer el bien, pero estamos haciendo el quite, apáticos, así no. ¿Qué poder tendría la iglesia de Dios si todos los que pertenecen a ella fueran poseídos por esta mente, por la mente de Cristo? Resignación, consagración, mansedumbre, espíritu de oración, empatía, dolor ante la incredulidad,
benevolencia. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, porque el ejemplo nos ha dado. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Este es el gran ideal de nuestra vida cristiana. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que entendamos. Esto es lo que Él quiere que busquemos. Apropiémonos. Si ya eres hijo, si eres santo, si eres justo, vive como lo que eres. Ahora Él dice, ustedes, nosotros, tenemos la mente de Cristo. Apropiémonos de esto. Apropiémonos y comencemos a orar y decir, Señor, quiero tener esta actitud de resignación. Señor, quiero tener esta actitud de consagración. En tus negocios me conviene estar. No se haga mi voluntad. Señor, quiero ser manso y humilde. No quiero someterme a su autoridad. Señor, quiero buscarte en oración. Es que el tiempo, es que basta de excusas. Hay que apartar el tiempo. Hay que hacerse el tiempo. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Él es el más importante. Dele su tiempo. Dolor ante la incredulidad. Empatía con los que sufren dolor. Hermanos, hay hartas cosas que Dios ha puesto en nuestro corazón en esta hora. Y verdaderamente espero, y yo lo digo personalmente, Señor, yo quiero que estas características empiecen a ser visibles en mi vida. Yo no sé si usted también. Le invito, yo no quiero que se pare porque se va a parar el hermano o la hermana. Si realmente en su corazón está la convicción de comenzar a dar pasos y alinearse con estas características de Cristo, con esta mente de Cristo, y decir, Señor, yo también quiero comenzar a que esta forma de pensar, este sentir se comience a desarrollar en mi vida, con todas mis debilidades, con todos mis fracasos, pero que mis fracasos y mis debilidades no me hagan renunciar. A veces, como fallamos, hermanos, y como siguen imperando estos deseos que nos tiran a hacer aquello que no queremos y sabemos que no es lo que quiere el Espíritu, ¿verdad? Aún así batallamos, pero ¿sabe qué le quiero invitar? A que esté en la lucha, que no se quede de brazos cruzados y decir, no, es que al final soy un carnal nomás, yo soy un... No, hermano, no. Usted es un espiritual, usted ha de ser un espiritual, usted ha de tener la mente de Cristo. Y en esta hora, el Espíritu Santo que revela lo profundo de Dios, las cosas de Dios, y que deben ser discernidas espiritualmente, le está diciendo esto. Muchos no lo podrán entender, pero si usted es un cristiano, le aseguro que esto va a hacer sentido en su mente y en su corazón. Así que le invito a que se ponga de pie, si usted realmente tiene el anhelo y el deseo en su corazón de poder tomar esta palabra y de alguna forma comenzar a vivirla. Señor, en esta hora, agradeciendo el tener la salud, las fuerzas necesarias de poder llegar al templo, de poder adorarle, de poder bendecirle y de saber, Señor, que podemos estar en su misma presencia, no por méritos propios, sino como ya lo hemos descubierto en la Escritura, en lo que fue revelado, que solo ha sido por la gracia que nos ha sido derramada en Jesucristo. También tenemos, Señor, en esta hora el deseo de responder a todos los beneficios que usted nos ha dado en Cristo Jesús. Y una de las formas de responder o de reaccionar a la palabra que ha sido exhortada en esta mañana, al decirnos que nosotros tenemos la mente de Cristo, Señor, nos queremos apropiar de esta en esta mañana. Queremos apropiarnos, Señor, de cada una de aquellas características, de cada uno de aquellos pensamientos, de cada una de aquellas acciones que tuvo Cristo aquí en la tierra, porque ejemplo nos ha dado. Oh Dios amado, pedimos perdón porque ha seguido primando nuestra voluntad en muchos de nuestros asuntos. No podemos ocultar nada, Señor, ni menos justificar nada. Usted conoce todas las cosas. Todo queda develado, todo queda revelado delante de sus ojos. No queremos ocultar nada.
nos mostramos tal cual somos delante de su presencia, con nuestras limitaciones, con nuestras debilidades, pero sí levantados en esta hora en Cristo Jesús para dar la batalla, para dar la pelea, para apropiarnos de su mente, Señor, y poder verdaderamente glorificar y bendecir su nombre aquí en la tierra. Ser hombres y mujeres útiles en sus manos para llevar a cabo la gran obra que se hace en este tiempo. Señor, que nada impida, Señor, el seguir adelante, que nuestros fracasos, que nuestras debilidades las conocemos, Señor, y si hay algunas que ignoramos, que su Espíritu Santo nos muestre claramente son y nos libere, Señor, en el nombre de Jesucristo, para seguir la carrera de la fe hasta que usted nos llame a su presencia. Señor, queremos ser útiles en sus manos. Señor, queremos estar en sus negocios. Señor, queremos hacer su voluntad. Señor, queremos ser empáticos con los que están sufriendo. Señor, queremos llorar por aquellos que hoy día no quieren creer. Oh Dios amado, queremos hacer el bien en esta tierra, porque eso es el mandato, ese es el ejemplo que nos ha dado y su Espíritu Santo nos capacita para llevarlo a cabo. Damos gracias, Señor, en esta hora. Llénenos de su Espíritu Santo, llénenos de su fuerza y de su poder para seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Recibimos, Señor, esta palabra, la atesoramos para vivirla y todo ello buscando su gloria. En Jesucristo oramos. Amén y amén.